Buenos días, gente. ETEXA, nuevas tarifas. Quizás algunos se sorprendan, quizás otros no tanto. Yo en lo particular no puedo entender la novedad porque íbamos a eso. Quien conozca un mínimo de la historia reciente de los últimos 66 años del castrismo, comprenderían fácilmente cómo Castro, la dictadura comunista, siempre envolvió, no sé si será la palabra correcta, toda su maldad en un papel de seda. La revolución, que no fue él solo el participante, lo que todos los otros que no pensaban como él terminaron presos, exiliados o asesinados, pues se hizo a favor de restablecer la democracia en Cuba y la Constitución de 1940. Ya sabemos qué pasó después, disculpen. Fusilamientos, encarcelamientos, persecuciones, separación de la familia y la destrucción de la sociedad, tanto física, moral, espiritual, como la destrucción completa del país. Y a eso es lo que hemos llegado. Y ahí es donde ETEXA juega un papel. Siempre desde su creación ha sido un medio de extorsión de la familia cubana. La familia separada, no tanto por la distancia física, porque en otros, aquí yo puedo estar separado con una persona a miles de kilómetros, y la tecnología pues me acerca mucho. No es el caso de Cuba. Cuba, la tecnología es un medio de extorsión por parte de la dictadura. Mal servicio para poderte cobrar más, pero dependes completamente de él. No hay otra opción. Es solamente ETEXA. Podríamos hablar mucho también de las compañías de electricidad, transporte, etcétera, 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 etcétera. Pero estás condenado a usar ese servicio. No te queda de otra. Pues evidentemente, en los últimos años ha habido un declive de las recargas a través de internet. Además, no tiene lógica poner $20 americanos en un sitio de internet cuando con $20 en Cuba podías hacer muchas más recargas. Ahora, la dictadura castrista pasa por su peor momento. El sistema socialista, el comunista, tiene una duración de 70 años. Entonces, pues evidentemente, el castrismo está en un estado de coma. Ya nadie puede creerse su mentira, que yo no entiendo cómo se las creyeron en algún momento, porque es la misma, es la repetición. No es que sean ni originales para cambiarla. Y ahora, como antes, la utilización de médicos esclavos para mejorar el sistema de salud fue un engaño, como antes, las tiendas en CUC, posteriormente MLC, eran para satisfacer la demanda del mercado interno de quienes no tenían acceso a la moneda dura, pues también fue un engaño. El sistema del turismo, los hoteles, para mejorar la vida del cubano, la captación de divisas, como dicen ellos, captación de divisas que después que las tienen en las manos no las quieren soltar y van a las cuentas personales de la familia Castro y sus allegados. Bueno, ahora es la repetición de más de lo mismo. En las redes sociales la dictadura perdió la guerra. Increíble, a pesar de los esfuerzos que hace. Muchos, todo el que tenga una responsabilidad en Cuba, administrativa, política, militar,
o empresarial, pues recibe cierta cantidad de megas para defender la revolución de los mercenarios pagados por el imperialismo. Ojalá que existiera un imperialismo que no pagara por defender la libertad de los cubanos. Desgraciadamente, Occidente le es grato tener una dictadura, y no solo en Cuba, porque es buen negocio tener vínculos con un régimen que vende a muy bajos precios, a pesar de lo que se te pueda decir. Pero felizmente, a pesar de la edad de la dictadura, también llegó un presidente a Estados Unidos con pantalones. Algo que es difícil ver ya en cualquier país. Si miramos alrededor, vemos que la política se ha tornado de personas ya no solo incapaces, ya no solo limitados mentalmente, sino además con un cierto nivel de estupidez, de mediocridad, que podías preguntarte cómo no solo han llegado a la política, sino como una persona racional ha podido votar por ellos. Podríamos poner muchos ejemplos, desde el debilucho Justin Trudeau, que se arrodillaba por algo que pasó hace 200 años, o pasando por un Pedro Sánchez de España, que por mantenerse en el poder pactó con terroristas, ETA. O podríamos hablar de López Obrador, Maduro, Ortega, Evo Morales, Yolanda Díaz, la del cohetico, que los ricos tienen un cohetico escondido en el garaje para irse si la tierra se pone mala. O la Irene Montero, que la de ellas y los que afirma, ministra, eurodiputada, que un hombre puede quedar embarazado. Pues evidentemente, en todo ese contexto internacional, que existan dictaduras, o gobiernos paradictatoriales, es un buen negocio. Pero esos gobiernos paradictatoriales y dictatoriales tienen un dominio total de la sociedad y del sistema empresarial. Y ese es el reflejo de lo que pasa en Cuba. Ese sistema empresarial controlado por un gobierno, pues trata de ser lo más ineficaz posible para que tú pagues más. En cualquier país del mundo, la libertad son opciones. Vamos a entender la libertad como opciones que se marcan que tienen las personas y están marcadas dentro de la ley. Varias empresas telefónicas se esfuerzan por tratar de vender un servicio, hacerlo de la mejor calidad y tratando de mantener el menor precio. Eso en sentido general y técnicamente es así. Aunque todas van a mirar a su alrededor para tratar de conservar una calidad equivalente sin tratar de disminuir mucho el precio. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. No obstante, si con una empresa no te va bien, tú te cambias a la otra y o ahorras dinero o mejoran calidad de servicio o servicios extra que te puedan brindar. Al contrario de Cuba, tienes una empresa que no eres tú quien puedes decidir sobre la calidad del servicio, si no son ellos, te lo pueden quitar cuando quieran y te lo ralentizan para cobrarte más. Más lenta la conexión, más trabajo pasa. Y una conversación que puedes tener con una persona en videollamada o en llamada, que normalmente la puedes hacer, por ejemplo, 5 minutos, pues te metes media hora. Y esos 25 minutos extras, pues van a tu bolsillo. Y es precisamente lo que quiere seguir manteniendo ETEXA. Pero al contrario
de ese peso cubano tan desvaluado y tan desvirtuado, lo que quieren es cobrártelo en dólares y te lo van a cobrar en dólares. Porque todavía retumban los ecos del 1 de mayo y el de Viva la Revolución y el de Patria o Muerte. Patria no es eso que hay en Cuba y muerte es la que tú escogiste al decir patria o muerte, porque eres tú quien te estás condenando. Es la misma sociedad que en algún momento gritó paredón por aquellos mercenarios, bandidos, contrarrevolucionarios, escoria, que decían libertad para Cuba y para los cubanos. Gritaban libertad para ti y tú gritaste paredón para ellos. Entonces no es que yo quiera culpar al cubano de lo que tiene. No, el cubano no es culpable, pero es cómplice. El culpable fue Castro, que tuvo la macabra idea de subyugar una nación para satisfacer su ego macabro, diabólico, persona muy malvada, pero no puedes participar. En algún momento de la vida, la mayoría de las personas, la mayoría, no todos, han participado, pero tienes que aprender. Y tienes que aprender que eso que te ofrece el castrismo no es bueno. Y que no puedes ahora satisfacer las demandas de dólares que tiene la dictadura por hablar con tu familia. ¿Continuaremos hablando? Sí. ¿Continuará la comunicación en Cuba? Sí. Pero no a ese precio. Implica un sacrificio si tú quieres que eso que tienes en Cuba, eso que te aplasta, que te ahoga, que te mantiene viviendo en una situación inhumana, no pudiéramos decir. ¿De dónde saca una nación como Haití el dinero para que sus supermercados estén abarrotados de comida? ¿De dónde saca el dinero Haití, que no tiene ni agua, dicho sea de paso, para que en los mercados que pudiéramos, los mercados populares, no sé cómo pudiéramos buscar un equivalente, que no sé, el que sería el mercado campesino en Cuba, estén abarrotados de comida? ¿De dónde saca Haití el dinero para tener electricidad? ¿De dónde lo saca? ¿Cómo es posible que un país que genera mucho más que Haití, que tenga condiciones naturales, hidráulicas, recursos humanos mucho mejores que Haití, tenga que mantener el país apagado? Hace poco yo llamé a un familiar mío y le preguntaba cómo estaba. No tenía veneno en lo que le preguntaba, sino era sincero. Y porque él participa de cierta manera en el engaño comunista, me decía muy bien. Y entonces en ese momento yo pensaba, sé que probablemente no te cepillas los dientes con pasta de dientes, que te bañes sin jabón, que no sepas lo que es una langosta, que no sepas lo que es el gusto de un vino, que no sepas lo que es el gusto de un camarón, que nunca hayas probado una manzana, que vives sin electricidad, que pasas mucho hambre y estás bien. Bueno, si estás bien, si tú te sientes bien así, ya de hecho, que yo gaste mi tiempo, mis palabras, en apoyo a la libertad de Cuba, es insano de mi parte, porque nadie puede estar bien así. Pero hay un paralelismo con ese primo mío y con muchas personas que yo hablé en Cuba a lo largo de mi momento de disidencia, de ir en contra, de mostrarte a ti que está mal. Y siempre me decían, no, pero eso no está mal. Lo que está mal es lo que había antes. Lo que está mal es cuando los cubanos se podían expresar libremente,
cuando los cubanos tenían libertad, cuando los cubanos tenían alimentación, eso es lo que estaba mal. Entonces, cuando una persona te dice que eso es lo que estaba mal, entonces lo obvio no se puede refutar. Lo obvio no se discute. En estos países, por ejemplo, se discute que es una mujer. Y cuando tú te enredas a discutir algo tan obvio, pues evidentemente vas a perder. Porque el simple hecho de que una persona que está al frente de ti, que te diga que un hombre puede salir embarazado o que una mujer es el que se sienta mujer, pues ya tú vas a perder porque toda la lógica se cayó. Toda la ciencia, toda la biología se cayó. En el plano de la libertad, pues pasa lo mismo. Si una persona en Cuba que no tiene electricidad, que no tiene ropa, que no tiene alimento, que no se puede cepillar los dientes, que va al baño y tiene que tomar hojas del monte porque no tiene ni un papel, pues entonces no puedes discutir, no puedes... Vaya, no voy a usar la palabra discutir, no puedes entablar una discusión loable con esa persona, porque de hecho ya esa persona está en un campo donde lo racional y lo lógico no funcionan. Y Texas, porque estoy hablando de libertad y Texas. Bueno, ¿qué tiene de relación? Bueno, algo muy simple. La dictadura te va a cobrar en dólares porque puede y porque tú no le importa. Y la única forma que una persona le puede interesar a Texas, a la dictadura, es que esa persona defienda los antivalores de la dictadura o de Texas. ¿Quieres internet? Pues conviértete en secretaria y empieza a defender la dictadura. Es la única manera, o lo pagas en dólares. Y si lo pagas en dólares, pues vas a tener que economizar. No puede ser para entretenerte o para saber qué pasa afuera. Pues es lo que hay, hermano. Es lo que hay, sociedad cubana. Quienes tomamos la palabra y el tiempo para defender aquello que tú deberías tener por solamente el hecho de nacer. Es un derecho natural, es un derecho humano. Los mismos derechos humanos aprobados por la ONU en 1948, esos mismos derechos que la dictadura mandaba en sus actos de repudio a romper frente a los representantes de organizaciones de derechos humanos en Cuba, aquellos mercenarios del imperialismo. Bueno, esos derechos te corresponden, y quienes tomamos nuestro tiempo para defender esos derechos no somos tu enemigo. Tu enemigo es ese que te pone a trabajar y no te paga, que se llama castrismo. Tu enemigo es ese de que por hacer una llamada te cobra por un paquete lo que tú no ganas en un mes. Por venderte un jabón te cobra lo que tú tienes que trabajar 2 semanas por un jabón o por un pomo de aceite. Ese es tu verdadero enemigo. El enemigo es el que te ha impedido que en 50 años quizás tú no sepas qué sabe un bistec de res. Ese es el enemigo tuyo, no nosotros. Nosotros solamente tratamos de extender tu sufrimiento a otros. Anyway, ahí lo voy a dejar. Texas lo ha vuelto a hacer, la dictadura lo ha vuelto a hacer, y solamente la libertad de Cuba será la que te va a dar esos derechos que hoy, desde hace 65 años, o un poquito más, podemos incluir a Batista, aunque Batista, como siempre he dicho, era un niño de teta comparado con Castro. La libertad es lo único que te va a hacer
que tú no tengas que pagar una simple llamada en dólares. Pero esa libertad no depende de mí, depende de ti. Depende de ti que ves a Otaola, ves a Ávila, que yo no lo amo tanto, ¿no? Pero bueno, ves cualquier influencer y te ahorras el like con él. No se lo das. No promueves, no extiendes el sufrimiento tuyo a otros países, que es la única manera de hacerlo. Bueno, hay otras maneras un poco más riesgosas y que distan mucho de ser, no, que tenemos que ser todos los cubanos, no tienen que ser todos los cubanos. Grupitos pequeños, pues darle candela a una goma en el medio de una calle con un cartel que diga abajo el comunismo, no lleva riesgo, sí, pero mucho más riesgo lleva vivir como vives hoy, hermano. Así que es todo, no tengo más nada que decir. A mí no me ha sorprendido y desgraciadamente no es solo el Texas lo que va a venir, van a venir muchas más cosas y ninguna buena, porque eso es lo que puede aportar el castrismo. Nos vemos y como siempre digo, patria y vida y abajo el castrismo.